Buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Hola Claudia, buenas tardes. Veo a Girda también por ahí. Pamela, buenas tardes. Cecilia, qué bien. Buenas tardes. Hola, hola a todos, bienvenidos. Gracias, Jenny, también. Buenas tardes. Joana nos saluda también. Buenas tardes, Joana. Vamos, como siempre, colegas, les vamos a dar unos pequeños minutos a todos los que están en sala de espera, que son muchísimos, así que le vamos a dar unos segundos ahí para que todas y todos se puedan conectar. Norma, hola, buenas tardes. Gracias por estar por acá. Fabiola también la vemos ahí con pantalla. Eh, gracias a todos. Mónica, al tiro voy a responder tu consulta. Pues, Carmen Gloria me dice ahora sí. Creo que ahí se conectó. Bien, gracias. Gracias a todas. Bien, Eliana, hola nuevamente. Bien, bienvenida. Eh, Hoy día entonces estamos en la tercera jornada de la Escuela de Invierno en la Facultad de Educación, y esta es el bloque de la tarde, que sería el último bloque de este evento, y en esta primera sección, o en esta primera parte de este bloque, vamos a trabajar también en el área de la lectoescritura, pero con un aspecto más específico que tiene que ver con eh, el trabajo en contextos complejos. Este taller busca determinar las acciones para abordar las dificultades de lectoescritura de manera más práctica en los establecimientos educacionales. Por eso que tiene un enfoque muy concreto este taller, y yo creo que todas están muy interesadas respecto a ese enfoque que se le va a dar. Y para este taller hemos invitado a Tatiana Herreros. Ella es magíster en educación, con mención en dificultades del aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica. Es profesora de educación especial y diferenciada y especialista en trastornos específicos del aprendizaje y trastornos específicos del lenguaje de la Universidad Católica del Maule. Además, Tatiana es directora de la carrera de educación diferencial en la sede de Santiago, así que es una colega con la que hemos trabajado muchísimo. También formó parte del equipo de tutores o supervisores de la facultad, así que con Tatiana nos conocemos hace muchos años y es un gusto poder presentarla en esta oportunidad. Como siempre, ustedes ya saben la dinámica, vamos a destinar un tiempo para la presentación y pueden ir dejando sus preguntas en el chat, y las hacemos al final, y en el último tercio de la charla vamos a destinar para poder destinar a la conversación misma que ustedes yo sé que les interesa muchísimo. Norma nos saluda desde Castro, Chiloé. Yo creo que hoy día debe estar por allá bastante, sí, mucha lluvia, Norma. Sí, me lo imaginaba. Bien, gracias a todos. Desde Viña del Mar también nos saludan, gracias por estar acá. Y vamos a comenzar. Ya no hay nadie más en sala de espera, así que estamos todos y todas. Gracias. Y Tatiana, te doy la palabra, que sea una excelente jornada para todos. Y recuerden, al final vamos a tener este bloque para poder conversar. Desde Rancagua también. Yo viví en Rancagua mucho tiempo, así que conozco muy bien esos lugares. Gracias, Tatiana, la palabra es tuya. Hola, hola a todos, un gusto saludarlos. Bueno, ya Santiago me presentó, soy Tatiana Herreros, profesora diferencial y magíster en educación. Los saludo a todos con mucho cariño, en especial ahí ex alumnas que tengo excelentes recuerdos de ellas, así que muchas gracias por estar presente también en esta jornada. Voy a comenzar a proyectar mi presentación para que podamos comenzar. Me van contando si se ven. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ahora sí, ¿se ve completo?
Sí, ni un problema. Perfecto, voy a agrandar aquí un poquito la vista de ustedes para poder verlos. Ya, chiquillos. Primero que todo, bueno, agradecerles que estén acá. Me imagino que algunos de ustedes también se han podido conectar en las otras sesiones, en los otros talleres, ya han indagado un poco en la temática de la lectoescritura. En mi caso voy a abordar solamente algunos aspectos técnicos muy pequeñitos porque la idea es abordarlo desde un espectro más amplio y obviamente orientándonos mucho más a los desafíos, a las dificultades principalmente. ¿Ya? Vamos a comenzar. Perdón. Ahí está el índice. Bueno, como les decía, un poco de introducción con respecto a aspectos técnicos, la base de la lectoescritura. Vamos a revisar rápidamente algunas rutas de acceso a la lectura y escritura. Revisar algunos datos antes de la pandemia, post pandemia, durante la pandemia también, porque en gran parte de las noticias que hemos tenido, ciertas noticias no muy favorables con respecto al desarrollo de la lectoescritura de los estudiantes, es justamente enfocada en este tiempo, ¿cierto? De pre y post pandemia. Vamos a hablar un poco de los métodos de enseñanza, de las modalidades que utilizamos acá en nuestro país. Algunos comentarios sobre la sala CRA, el trabajo colaborativo y comunidades de aprendizaje. Otra cosa importante, que es algo que a mí me gusta mucho que podamos hacer y para también mantenerlos atentos, ¿cierto? Es que les voy a pedir que estén muy atentos a este personaje que está acá abajo, que va a ir apareciendo en algunas láminas y que van a tener estos códigos, ¿ya? Cuando están los códigos separados es porque corresponden a palabras separadas, ¿ya? Cuando están los códigos juntos es una palabra en concreto. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me van indicando? Por ejemplo, acá, Sí, en este perfecto. código, que la idea es que ya lo puedan ir anotando, esa es una palabra y esta es otra palabra, ¿ya? Así que muy atentos a cuando vayan apareciendo estos códigos en las láminas, para que podamos descifrar el mensaje final. Bien. Lo primero importante es entender el por qué aprendemos a leer y escribir. ¿Ya? Aquí en las imágenes nos dan un poco de... son alusivas, ¿cierto?, a por qué finalmente aprendemos a leer y escribir desde nuestra mirada. Nosotros entendemos que primero nos sirve para comunicarnos, ¿cierto?, para poder expresarnos, para poder entregar información de generación en generación, ¿cierto? Por eso se construyó de cierta forma la escritura y fue evolucionando, para poder ir plasmando ciertos mensajes para estas generaciones futuras que puedan ir entendiendo y comprendiendo ciertos procesos, ¿cierto? Obviamente esto fue evolucionando y en este caso, si bien continuamos pensando que es una forma de interacción hoy en día a partir de la tecnología, ¿cierto? Con los mensajes de texto, con los correos que ahora son digitalizados, ¿cierto? De poder entregar información como a partir de informes, de ensayos, de investigación, ¿cierto? Pero hay una parte del por qué aprendemos a leer y escribir que está poco desarrollada. En este caso de pensar en cómo podemos construir información a partir de la lectura y de la escritura, de cómo generar ideas a partir de todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro, de nuestra creatividad, ¿cierto? Y poder plasmarlo finalmente en un escrito. Y como se muestra acá en la imagen, evidentemente el desarrollar la lectura y la escritura genera en demasía, ¿cierto?, este proceso de creatividad y poder imaginarnos lo que estamos leyendo. Entonces lo importante de acá, cuando hablamos del por qué, es importante no solo quedarnos con esta intención de comunicarnos netamente, de poder leer los mensajes en el día a día, ¿cierto?, en los carteles que están en la calle, en poder comunicarnos finalmente, sino que también es sumamente importante, y podría decir que hasta más importante que cualquier cosa, de poder desarrollar nuestra creatividad y mejorar también a partir de eso nuestro conocimiento del mundo.
Eso es muy importante que lo mantengan en su mente porque es gran parte de lo que vamos a poder ir revisando en esta instancia. ¿Ya? Quedémonos con esta imagen de la niña pensando en distintas aristas, ¿cierto? A partir de lo que va leyendo del texto. Y no solamente como una instancia netamente comunicativa. Primero que todo, y me imagino que en las otras sesiones, por eso no quiero profundizar mucho en esto, lo han visto de cierta forma, y me imagino que gran parte de ustedes también ya conocen el desarrollo de la lectoescritura, pero netamente para enfocarnos en algunos aspectos importantes, entender que la lectoescritura es instructiva, o sea, no se desarrolla de manera innata, ¿cierto? No solamente con el diálogo, como así el lenguaje, ¿cierto? Que basta solamente la interacción entre dos personas y más, ¿cierto? Se puede desarrollar el lenguaje. En el caso de la lectoescritura, se tiene que enseñar a través de distintas metodologías y estrategias, ¿sí? Es algo que debe tener un paso a paso para poder adquirirlo. En este caso, y entendiendo eso, por supuesto que va a tener factores internos y externos, ya que también vamos a hablar un poquito más adelante. Es un proceso tremendamente complejo, y hay que entenderlo desde ese punto de vista. Es complejo, por lo tanto, no podemos adelantarlo, ¿ya? No podemos tratar de intencionar que niños de 3, o incluso, o sea, de niños de 4, o incluso 3 años, estar tratando de que lean y escriban porque eventualmente en un primero básico se lo van a exigir, ¿ya? Eso es súper importante. Es un proceso tan complejo que requiere de estos predictores y estos factores internos, por sobre todo, que se desarrollen con tranquilidad, ¿cierto? Con esta madurez escolar que requiere el niño para poder desarrollar finalmente una lectoescritura que sea exitosa y efectiva, y no solamente desde la decodificación, sino que también con una comprensión lectora efectiva. Otro punto muy importante, y se los menciono constantemente a mis estudiantes, ¿cierto? Es el tema del predictor de la conciencia fonológica. Acá es súper importante entenderlo, de hecho hay diversos estudios que lo avalan, ¿cierto? Que la conciencia fonológica es el predictor más importante para la lectoescritura. Por lo tanto, nuestro foco en niños pequeños, que no han llegado todavía a primero básico, ¿cierto? Pre-kinder, kinder, cuando estamos trabajando los predictores de la lectoescritura en general, es súper importante asignarle un tiempo considerable al trabajo de la conciencia fonológica. De hecho, en niños con dificultades específicas de la lectura, por sobre todo, uno de los factores más influyentes es la conciencia fonológica. Entonces, a partir de eso, es importante entenderlo, cuánto debemos trabajarlo como predictor, pero también en la continuidad del trabajo ya desde un primero o segundo básico. No dejarlo de lado, seguir trabajándolo, y entendiendo también que la conciencia fonológica no es solamente dividir una palabra en sílabas, ¿cierto? El aplaudir, pelota, y sería todo, eso no es suficiente en ningún caso. Tenemos que trabajar distintos aspectos de la conciencia fonológica, ¿ya? Eso es importante. Disculpa, hay una persona que tiene el micrófono prendido, te está interrumpiendo, profesor. Y creo que ya lo cerraron. Sí, ¿Sí? ya lo silencié. Tatiana, me comentan las colegas en el chat que la voz se va y vuelve. Voy a apagar mi cámara porque a lo mejor así tengo una conexión más estable, ¿ya? Ahí sí. Espero que ahora me mantenga bien. Gracias. Como les comentaba, nosotros tenemos, los estudiantes tienen factores internos y externos que influyen en la lectoescritura, ¿sí? En este caso, dentro de los factores internos, son tremendamente relevantes los procesos cognitivos, sin duda. Para todo aprendizaje, nosotros tenemos que desarrollar una adecuada atención, percepción, memoria, ¿cierto? Lenguaje y pensamiento, que son todos los procesos cognitivos básicos y superiores, ¿sí? Por otro lado, también tenemos las habilidades psico- y metalingüísticas, desde el punto de vista desde la abstracción, categorización verbal, ¿cierto? Ahí se incluye la conciencia fonológica como una habilidad metalingüística, ¿cierto?
la memoria verbal, segmentación de los fonemas y las habilidades, todas las habilidades relacionadas con los niveles del lenguaje, como habilidades metalingüísticas, o sea, la habilidad metalingüística a nivel semántico, fonético-fonológico, pragmático, morfosintáctico, entre otros. Por otro lado, en este costado tenemos los predictores bases, o sea, los más relevantes de la lectoescritura. Desarrollar vocabulario es fundamental, y lo vamos a ir viendo también más adelante. O sea, no basta solo con decodificar, como les digo, y de hecho lo vamos a ver en las rutas, ¿ya? No basta con solo decodificar, necesitamos aumentar y desarrollar el vocabulario de los estudiantes. El alfabeto, por supuesto, aun cuando nosotros después dejamos de codificar porque asumimos una ruta más directa, ¿cierto? Donde ya manejamos las palabras, es necesario conocer el alfabeto completo. En algún momento, puede ser antes o después, depende del método que nosotros utilicemos. Y como les digo, conciencia fonológica en todo momento, de todas las formas que podamos trabajarlo, tiene que ser nuestro foco a full en este proceso. Perdón. Otro de los factores importantísimos, que acá está como un factor externo, y de hecho me voy a dedicar un poquito más a esto, que es la estimulación y el ambiente letrado. La estimulación desde el hogar, ¿cierto? Como un factor externo, la necesidad de que exista una biblioteca, por mínimo que sea en su casa, ¿cierto? Un par de libros, un ambiente letrado donde constantemente los niños vean letras y puedan ir haciendo lectura logográfica, que es como identificar palabras sin la necesidad de leerlas directamente, ¿cierto? Eso es sumamente importante y vamos a ver cómo influye esto en el desarrollo de la comprensión lectora y por lo tanto en el gusto por la lectura, ¿cierto? Y poder subsanar de cierta forma las dificultades que estamos teniendo hoy en día. Bien, aquí recuerden, está el mensajito, ¿cierto? Para que vayan anotando quienes puedan ahí los códigos para poder tener el mensaje final. Bien, tenemos nosotros, bueno, aquí lo resumí solo a 2 rutas, ¿ya? Tenemos acá una ruta que es la ruta de la lectura y en la siguiente lámina vamos a ver la ruta de la escritura, ¿ya? En la ruta de la lectura, tal como se menciona ahí, nosotros, finalmente, después de diversos estudios, se determinó que las personas leemos a partir de 2 rutas, ¿ya? En este caso, tenemos la ruta léxica o directa, que está por acá, ¿cierto? Que es la que va en, va en orden vertical. Y tenemos la ruta acá en el costado, que se llama ruta subléxica o indirecta, ¿ya? Ustedes se preguntarán qué significa esto. Fíjense que en la ruta subléxica e indirecta, lo que nos enseña acá, lo que nos muestra es cómo el niño adquiere este desarrollo de la lectoescritura a partir de la palabra escrita. Accede a la palabra, ¿cierto? Identificando las letras por un trabajo del alfabeto, ¿cierto? Del conocimiento de cada una de las letras. Hace este mecanismo de conversión, que finalmente es la decodificación que nosotros hacemos, ¿cierto? De la letra escrita como grafema al fonema. Nos transformamos de la letra misma, ¿cierto? A la letra leída en voz alta. Por lo tanto, lo transformamos en fonema, ¿ya? Estamos siguiendo esta ruta, la ruta subléxica. Después logramos emitir los fonemas y finalmente estamos leyendo a partir de esta decodificación, ¿ya? No me voy a meter todavía en la ruta que continúa, sino que pensemos que estamos haciendo esta ruta. Palabra escrita, identificación de letras, mecanismo de grafema-fonema, fonemas y el habla. O sea, leemos la palabra. Cuando nos vamos a la ruta léxica o directa, en este espacio vertical, ¿cierto? Fíjense que aquí hay un elemento tremendamente relevante, el sistema semántico. Cuando el niño pasa esta lectura
esta percepción de las letras, ¿cierto? De la identificación de las letras, y las identifica desde un léxico visual, al pasarlo por el sistema semántico, lo que está sucediendo ahí es que no solamente está decodificando las letras, sino que además está entendiendo lo que está leyendo. Hay un sistema que le permite acceder a esta palabra como vocabulario. Por lo tanto, conoce lo que está leyendo, accede a este léxico fonológico y lo lee. Por lo tanto, por eso se llama ruta léxica o directa, porque es más rápido. Si nos fijamos visualmente, también es más directo, ¿cierto? Es más rápida esa lectura. Nosotros como adultos utilizamos netamente y la mayor cantidad del tiempo la ruta léxica o directa, porque nosotros ya conocemos las palabras que estamos leyendo, ¿cierto? Y por lo tanto lo hacemos mucho más rápido. Cuando no la usamos, cuando tenemos que usar la ruta subléxica, cuando nos toca leer palabras que no conocemos o pseudopalabras, ¿ya? Pero nosotros usualmente tenemos que usar la ruta directa. En el caso de los niños cuando están aprendiendo a leer, usualmente comienzan a usar la ruta subléxica o indirecta porque están netamente decodificando, sobre todo con los sistemas de enseñanza que tenemos hoy en día. Nosotros los hacemos conocer el alfabeto, ir cambiando este grafema por el fonema, ¿cierto? Vamos leyendo las vocales, vamos uniendo las vocales con las consonantes, las 4 consonantes más conocidas, la P, la L, la M, la S, ¿cierto? Vamos haciendo esta asociación de consonante vocal, que dice la S con la sa, se, si, so, su, etcétera, ¿cierto? Ese mecanismo de enseñanza de la lectoescritura lo que fortalece por sobre todo es esta ruta subléxica e indirecta, porque hacemos este mecanismo de conversión del grafema-fonema. Cuando vamos involucrando vocabulario, ¿cierto? También hacemos que logremos esta ruta directa. Para no dejarlos con la duda, cuando hacemos este uso de la ruta subléxica y llegamos a este punto del fonema, no sé si se han fijado de que hay niños que leen la palabra, pero en voz baja, muy bajito. Cuando lo leen muy bajito es como que se lo están leyendo para sí mismos. Todavía no lo están leyendo como para el exterior o para la otra persona, sino que lo leen para sí mismos. Eso es porque esos niños necesitan todavía el refuerzo de lo auditivo, de poder escucharse leyendo la palabra, para que eso les permita seguir esta ruta donde identifican sus fonemas, su léxico auditivo, se escuchan, ¿cierto?, diciendo la palabra, y a partir de lo auditivo es que acceden al sistema semántico. Es como si estoy leyendo la palabra perro, me lo digo muy bajito, y proceso la palabra desde lo auditivo, ahí recién el niño dice como, ah, era perro. Entonces, al leerlo, acceden a este sistema semántico y entienden lo que leen. Pero es un mecanismo mucho más largo, ¿ya? Es cuando todavía están aprendiendo, decodificando, adquiriendo vocabulario y logran este sistema semántico. Después, con los años, van haciéndolo de manera más vertical, ¿ya? Otra cosa importante, chicos, es de cuánto esperar. De hecho, nosotros las profesoras diferenciales, cuando tenemos que diagnosticar una dificultad específica de aprendizaje, lo hacemos desde los 7 años en adelante. O sea, estamos hablando desde segundo básico en adelante. No podemos hacerlo antes. Y tenemos una razón bien importante, porque el desarrollo de todos los predictores de la lectoescritura y la lectoescritura en sí no culmina hasta esa edad. Por eso es tan importante no adelantar los procesos, porque todavía en un primero básico es aceptable que esté adquiriendo todos estos procesos, y es normal que ocurra. Entonces eso es importante también, ir respetando por sobre todo los procesos de los chicos. Aquí no me voy a detener demasiado, solamente mostrarles que en la escritura, en las rutas de la escritura, también involucramos estas 2 rutas léxicas o directa, o la ruta subléxica o indirecta, ¿ya? Pero aquí lo más importante, fíjense, y tiene una lógica, ¿cierto?
de que además del sistema semántico tenemos un léxico ortográfico, porque acá lo que nos interesa en este caso es que el niño, además de ser capaz de identificar la palabra, ¿cierto? Desde el vocabulario, necesitamos que sepa cómo se escribe, según las reglas ortográficas, ¿cierto? Si le pedimos escribir la palabra vaca, dependiendo del tipo de escritura, porque nosotros al escribir lo hacemos en la copia, dictado o escritura espontánea. Tenemos esas 3 fases para escribir. Obviamente la copia es lo más fácil, lo más simple, ¿cierto? Después el dictado se complejiza un poquito más porque el niño tiene que procesar información auditiva, ¿cierto? De la palabra. Y la escritura espontánea ya lo entendemos como un proceso tremendamente complejo donde el niño utiliza todo su cerebro para planificar el mensaje, estructurarlo, para poder escribirlo y todo lo que eso conlleva. Pero en este caso, toda escritura requiere de un léxico ortográfico, de que el niño desarrolle este proceso y percepción de las letras donde se entienda cómo se escribe también. Va a depender mucho de eso. De hecho, si nosotros les pedimos escribir al dictado la palabra vaca, y lo escribe con B, por ejemplo, y no con V, pero si le preguntamos qué es lo que dice, te dice vaca y te explica lo que es, está pasando por un sistema semántico, pero no por un léxico ortográfico, porque todavía no tiene incorporado de que se escribe con V, ¿cierto? Pasa más directamente a los fonemas y a los grafemas después. Por lo tanto, lo importante de acá es que además de este sistema semántico que tenemos en las rutas, tenemos que trabajar el léxico ortográfico en la escritura propiamente tal. Ahora, después de esa introducción, ¿cierto? Es importante entender por qué estamos hablando de contextos complejos después de todo este proceso. O sea, ya sabemos que es algo, la lectoescritura es algo complejo y que se tiene que enseñar, ¿cierto? Es algo que tiene que ser instruccional. Vamos a ver algunos datos. Primero que todo, vamos a ver datos actuales, de los últimos estudios que se han hecho con respecto a la lectoescritura. Acá hay un estudio, por ejemplo, que dice que el 96% de los estudiantes de primero básico no conocen las letras del alfabeto. 96%. Esto es desastroso, claramente. Ya sabemos que el alfabeto es uno de los predictores importantes. Por lo tanto, que el 96% de primero año básico no lo conozcan, estamos teniendo dificultades, ¿cierto? Ahora, sabemos que en un primero básico todavía sigue siendo, entre comillas, adecuado dentro de esta evolución, pero necesitamos preocuparnos y ocuparnos de esto. Sí o sí el niño tiene que trabajar el alfabeto. Lo importante es entender también que no es lo único que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que implica según este estudio? Dice que no serían capaces de leer alguno de los libros indicados para su edad, si es que esto no se adquiere. Veamos otros datos. En este caso, es un estudio que se llama Leer en Chile, del año pasado. En este caso, el estudio abarca niños desde los 13 años aproximadamente a la adultez, a adultos. Y un dato importantísimo dentro de varios que fuimos viendo también, señalan que dentro de los adultos, por sobre todo, mencionan que en la infancia, al momento de leer o escribir, sobre todo en la práctica de la lectura, principalmente leían solos, con profesores o con su madre, y mayoritariamente nunca, o sea, prácticamente nunca lo hacían con otros familiares o con el papá. Y dentro de lo más destacado de este estudio, dice que se ha demostrado que cuando el modelo lector es la madre o el principal tutor del niño, porque si es que no existe la madre, puede ser la abuela, etcétera, y que esté a cargo del niño como persona principal dentro de su familia, ¿cierto? Termina siendo un modelo de comportamiento. Y esto es súper importante entenderlo, porque cuando hablamos ya de desafíos en esta temática,
va a ser importante la familia. Y entender acá que el principal tutor, que en este caso es la madre, con mayor razón. Tenemos que entenderlo y preocuparnos de esto específicamente. De hecho, en otro estudio que no están acá específicamente, pero para mí es súper importante mencionarlo, las expectativas, sobre todo las expectativas de la madre, también es un tremendo predictor del éxito académico de un estudiante. Por lo tanto, acá nuestro foco como docentes, ¿cierto?, es la familia y en específico el principal tutor, que en la gran mayoría es la madre. Tratar de fomentar la lectoescritura con la madre. Otros datos importantísimos para profesores que trabajan con niños mayores, en este caso desde los 13 años a 18 años. Tenemos que entender, y eso lo menciona el mismo estudio, tenemos que entender qué tipo de libros les gusta leer a nuestros estudiantes. En este caso, de niños que ya adquirieron la lectoescritura, ¿cierto? Porque va desde los 13, acá se mencionan el porcentaje de interés de tipos de texto, de temáticas de texto, en donde la gran mayoría, fíjense, el 29% le interesan temáticas de todo lo relacionado con la diversidad de género, diversidad sexual, ¿cierto? LGTB, temáticas de eso. 26% de videojuegos. 26% es igual acerca de youtubers o influencers. 22% de una literatura infantil o juvenil y 20% no menor de literatura erótica. Aquí vemos cuáles son las necesidades de este rango etario en específico y cuán importante es fomentar este tipo de lecturas también para entender un poco mejor el mundo y por sobre todo para hacer que sigan leyendo, para que les siga interesando la lectura por sobre todo, porque eso es nuestro interés principalmente. Si tienen interés en los textos que están leyendo, van a tener interés en seguir fortaleciendo esta lectura de otras temáticas y por lo tanto van a comprender mucho mejor todo tipo de información que puedan recibir y participar de mejor forma en distintas instancias. Otro dato importante es que en este rango etario la escritura, en este caso, son quienes menos comparten los que escriben. O sea, de los chicos de 13 a 18 años que escriben algo, les cuesta más mostrarlo. Esto también es importante. Tenemos que generar instancias para que ellos puedan mostrar qué es lo que están escribiendo. Y lo otro que lo tengo destacado acá es que los chilenos, esto en general, no solamente en este rango etario, sino que en general los chilenos mayoritariamente usamos la escritura para los chats, o sea, generalmente para medios digitales, redes sociales, ¿cierto? Comunicarnos con otros, correo electrónico, y las razones principales son para comunicarnos y expresar emociones o sentimientos. Esto último también es tremendamente importante. Si queremos que nuestros estudiantes escriban, pensemos en temáticas que les interese escribir realmente. Y en este caso, apunta justamente a expresar emociones y sentimientos. Parte de los desafíos, que no es el foco hoy, ¿cierto? Pero parte de los desafíos es el desarrollo emocional de nuestros estudiantes. Sabemos que está complejo el escenario en ese sentido. Por lo tanto, y sabemos que los chicos prefieren hablar de esas temáticas. Por lo tanto, es importante desarrollar estrategias para que ellos puedan escribir acerca de sus emociones y sentimientos. Otros datos actuales solo para reforzar las dificultades que estamos teniendo últimamente, ¿cierto? Son estos bajos resultados en distintas evaluaciones, como el DIA, ¿cierto? Que es el Diagnóstico Integral de Aprendizaje, en donde el 2021 nos entregó los resultados de que en aprendizaje en lectura, ¿cierto? Son bajos, especialmente desde sexto básico. Y aquí también es súper importante. ¿Por qué será desde sexto básico en adelante? Les voy a adelantar un poquito. En este caso, los chicos, bueno, claramente hay brechas entre mayor o menor vulnerabilidad, ¿cierto? Empieza a bajar también la expectativa de los papás. Por eso es tan importante la expectativa de los papás en este caso, para que siga en aumento y no disminuyendo.
en las posibilidades que puedan tener sus niños, ¿cierto? Desde sexto básico, como ya aprendieron a leer, decodificando, ¿cierto? Y de cierta forma hasta un nivel aceptable de comprensión de lectura, terminan odiando la lectoescritura. Incluso desde antes, terminan odiando la lectoescritura. Esto es principalmente por una dificultad que tiene que ver con el desarrollo por el placer de la lectura, que se ha perdido absolutamente. Entonces estos niños muchas veces se sienten obligados a leer ciertos tipos de textos que no les son significativos. Por eso, a partir de sexto básico, como pierden el interés absolutamente y ya no tienen esta instrucción constante de decodificar, necesariamente pierden el interés por la lectura y empieza a decaer esta comprensión lectora de manera muy significativa. Y de los últimos datos actuales, los últimos resultados CIMSE, ¿cierto?, del que se aplicó el 2022, hubieron años en que no se aplicó durante la pandemia, ¿cierto? En este caso, cuando se vuelve a aplicar en lectura, en este caso el promedio en cuarto básico, donde se supone que ya leen y escriben, cosa que sabemos que en la realidad no es tan así, fue de 267 puntos, en este caso 4 menos que la última vez que se aplicó, que fue el 2018, donde un 32% de los estudiantes presentó un nivel insuficiente, y que esto se eleva en segundo medio. ¿Por qué? Por las razones que ya les he ido comentando. El interés por la lectura cae al suelo significativamente, a menos que nos hagamos cargo de temáticas que realmente les interese leer. Estos 4 puntos menos, de todas maneras, igual, de acuerdo a la prueba, ¿cierto?, no es estadísticamente significativa, pero que no sea estadísticamente significativa no quiere decir tampoco que no sea relevante mencionar que estamos peor que antes, ¿cierto? Todo esto post pandemia. Y el último dato actual es que estas dificultades, desde el estudio de la Universidad de Chile, ¿cierto?, desde el CIAE, nos dicen que estas dificultades a la hora de leer se enfocan principalmente en la decodificación, cuando se está comenzando, y en la comprensión del lenguaje. Entonces la pregunta del millón acá es, ¿pero estas dificultades de fondo sobre la lectoescritura realmente se explican desde la pandemia? Vamos a ver qué datos teníamos antes. En los datos de prepandemia, estamos hablando de un estudio del AUC del 2018, decía que el nivel de comprensión lectora de los chilenos de 15 años se encuentra entre los más bajos del grupo de países que conforman la organización. El 84% de los chilenos en ese momento no demuestra una comprensión adecuada de textos largos y complejos si el contenido no les resulta familiar. También menciona, curiosamente, de quienes más leen en ese periodo eran los niños entre 15 y 34 años, versus personas de 35 a 65 años. Vamos haciendo los comparativos. Otro dato muy importante como prepandemia, 2016, con la prueba PISA, se concluyó que los chilenos tenemos mejor comprensión lectora que el resto de los países de América Latina, pero aún así estamos muy por debajo del promedio de las otras naciones que componen el grupo internacional. Algunos jóvenes chilenos se preguntaron a qué se debe que esto no avance, que no mejore. En ese periodo estamos hablando prepandemia, ¿cierto? Y llegaron a la conclusión en que la enseñanza de la lectura en los colegios es uno de los aspectos principales de por qué no hemos podido salir de estos estándares. Como les digo, prepandemia. Entonces, como nos dice Einstein aquí, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Fíjense en el código ahí si es que alcanzan a escribirlo, antes de que pase la siguiente. ¿Estamos? Ya. ¿Qué es lo que sucede entonces en definitiva?
Resulta que en nuestro país nosotros usamos distintos modelos y métodos de enseñanza, ¿cierto? Que claramente han podido revisarse también en otros talleres. En este caso, vemos acá que tenemos un modelo ascendente, descendente, el método global y el método mixto. Sin detenerme demasiado en cada uno, tenemos que el método ascendente lo que busca es trabajar desde la letra, desde el código mismo, ¿cierto? Desde el grafema a la palabra. O sea, la letra, el alfabeto, después de manera silábica y después a la palabra en concreto, ¿ya? Dentro de este modelo está el famoso método MATE. En los modelos descendentes son totalmente opuestos. De hecho, el modelo descendente surge para poder suplir las dificultades que tiene el modelo ascendente, que fue uno de los primeros modelos utilizados para enseñar la lectoescritura. Y en este caso, como es opuesto, trabaja desde la palabra completa hasta el grafema, ¿cierto? Hasta la letra en particular. Primero palabra, después sílaba, después la letra. Un método, desde este modelo es el método global. Y es el más conocido. Por eso está aquí aparte destacado, porque el método global generalmente se utiliza para trabajar la lectoescritura con chicos con discapacidad intelectual o síndrome de Down principalmente. En este caso, este método es más utilizado para estos chicos por el hecho de que se hace en paralelo de su desarrollo del lenguaje. Como va desde la palabra completa, podemos trabajarlo desde un poco antes, desde los 4 años en adelante, y ahí sí nos podemos ir mezclando con este desarrollo del lenguaje y sus habilidades metalingüísticas, porque además es un método que tiene una cantidad de palabras a trabajar que es más reducida. Esa es la gran diferencia también. En el método global nosotros podemos trabajar hasta 100 palabras, ¿cierto? En cambio, con un modelo más ascendente, como el método MATE, si yo trabajo todo el alfabeto, porque voy letra a letra, ¿cierto? Si trabajo todo el alfabeto, le voy a permitir al niño leer cualquier palabra, porque maneja todos los códigos. En el caso del método global, yo reduzco todas estas palabras a 100, donde van a ser mucho más funcionales, palabras que son más conocidas y que puede ir utilizando. Y de a poco, eventualmente, llego a enseñarle también el alfabeto completo. Ahora, ¿qué es lo que nos sugiere el Ministerio de Educación? Que es lo importante también, ¿cierto? El Ministerio nos exige que podamos utilizar un modelo mixto, o integrado, o equilibrado, donde busquemos desarrollar tanto las destrezas como de una manera también holística desde el enfoque comunicativo. ¿Qué es lo que nos dice el enfoque comunicativo? Que nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar la lectoescritura para comunicarnos por sobre todo, y para poder desarrollar nuestra mente, nuestro pensamiento. Por lo tanto, no podemos utilizar o solo un modelo ascendente o solo un modelo descendente. Tenemos que hacer este match entre los dos, mezclarlos. Ahora, ¿por qué hay una flechita hacia arriba? Porque lamentablemente, por muchos esfuerzos que hace el Ministerio de establecer este modelo mixto, ¿cierto? Lo que usualmente se utiliza en las escuelas es el método MATE. U otro método que termina siendo extremadamente estructurado, y que si no se sigue al pie de la letra, no funciona la metodología. En nuestro contexto, y sabiendo que tenemos grandes desafíos, utilizar un solo método, una sola estructura, no va a funcionar, les digo desde ya. Y todos los datos que hemos revisado demuestran que el uso de un solo método no funciona, y sigue no funcionando. Ahora, si nosotros nos vamos a resultados particulares de ciertos colegios, donde el uso del método MATE, por ejemplo, u otros métodos que son de la letra, del conocimiento de cada letra, silabario, etc., y tienen buenos resultados en una prueba SIMSE, por ejemplo, los indicadores en realidad lo que están demostrando es que los niños decodifican, sí, responden a preguntas de comprensión lectora, sí, pero ¿eso es todo dentro de la lectoescritura?
Claramente no. Pueden tener buenos resultados en una prueba de manera inmediata, pero estos chicos, según los estudios, cuando ya llegan a sexto básico, van a perder todo interés por la lectoescritura y van a empezar a tener dificultades serias de comprensión lectora, que van a permanecer de ahí en adelante. Por lo tanto, el mensaje por sobre todo es no quedarnos con un solo método, no quedarnos con los resultados inmediatos que nos pueden generar estos métodos, sino que evolucionar a algo que sea más permanente en nuestros niños. Por eso tenemos que mezclar métodos. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Dentro de los estudios también, y esto puede que les llame mucho la atención, porque cuando yo lo revisé también me llamó mucho la atención. En un estudio realizado en 2021 sobre qué libros prefieren los niños leer en una etapa inicial, fíjense que los chicos de kinder señalan que prefieren más textos informativos que narrativos, cuando en realidad lo que nosotros hacemos en pre-kinder y kinder, ¿cierto? Mucho cuentacuentos, mucho trabajo con ese tipo de textos que son más bien narrativos, resulta que los niños están prefiriendo más los textos informativos. ¿Cómo influye el trabajo con los textos informativos? Dice que ayudan a abarcar los intereses de los niños y a conocer mucho mejor el mundo, lo que eventualmente va a generar una mejor comprensión lectora. Tiene efectos en la motivación por la lectura, que es algo fundamental, que es importante dejar eso claro en este taller. Por lo tanto, bueno, y de hecho ya desde primero básico empiezan a tener una orientación más hacia los textos narrativos, porque empiezan también a entender la diferencia entre uno y otro. Entonces para ellos ya empieza a ser más claro poder entender este tipo de texto. Pero ojo, para quienes trabajan con niños pequeños, fomentemos el trabajo de textos informativos también por sobre todo, porque acá lo que necesitamos es el interés de los niños. ¿Qué hacemos con la sala CRA? Con este desafío que tenemos ahora, ¿cierto? Sabemos todas las dificultades que teníamos antes, sabemos las dificultades que hemos tenido después, ¿cierto? Lamentablemente acá la sala CRA se ha convertido, y lo dice el estudio del propio Ministerio de Educación, ¿cierto? En una bodega, está ahí entre comillas, en una bodega o en un espacio multiuso, o en material que queda guardado bajo 7 llaves, porque no quieren que se los roben, lo estropeen, ¿cierto? Pero queda un material ahí en desuso, un material que es rico en información. Creo que me salté una parte importante también, que lo voy a pasar muy rápido porque ya me queda muy poquito tiempo, que también es importante. ¿Qué es lo que sucedió durante la pandemia? Y aquí les voy a desarmar todo el mensaje. Durante la pandemia, ¿qué es lo que sucedió? Primero, la estimulación en el hogar decayó considerablemente. ¿Por qué? Los padres, y hay estudios también que lo avalan, que para resumir un poquito no lo puse, los padres estaban tremendamente sobrepasados y en ese sentido no necesitamos estudiarlo, ¿cierto? Quedó claramente a la vista. Con el teletrabajo, con las clases virtuales, muchas casas tenían solo un computador para todos, o en definitiva no había computador en la casa. Por lo tanto, los niños estuvieron obligados a hacer cosas mucho más autónomas y el incremento de uso de pantallas más bien de celulares, ¿cierto? El cierre de los colegios también nos plantea la situación compleja de que la práctica de la lectoescritura, recuerden que es instructivo, pero esa práctica y sistematización se pierde con este cierre de colegios, que finalmente tiene relación con el punto 3. Se pierde esta sistematización de la enseñanza porque se pierde esta estructura, y como no hay un gusto ni interés por la lectura, se perdió totalmente. Y por eso tenemos chicos que hoy en día no leen en primero, segundo, tercero, cuarto básico o incluso más. Voy a repasar igual
los mensajitos al final para que no se pierdan, ¿ya? Entonces, ¿por qué planteo aquí las comunidades de aprendizaje? Porque para lograr trabajar los desafíos, en definitiva, necesitamos unirnos. Nadie lo puede hacer de manera aislada. Tenemos primero que todo hacer una planificación en conjunto, comentarnos qué es lo que necesitamos, conocer el contexto de nuestros cursos. Todos los cursos van a ser diversos, sobre todo ahora, más aún ahora, después de la pandemia. Por lo tanto, necesitamos unirnos como profesores para poder trabajar en conjunto. Por este lado, necesitamos compartir las ideas, no ser egoístas en ese sentido, tener un mecanismo de guardar información. Tuve una idea de una clase, te doy la idea para que lo puedas implementar también, y así ir generando tanto material concreto, material escrito, ¿cierto?, como las ideas de generar esta clase. Y la imagen de acá abajo es más que nada poder mencionar en este compartir entre los docentes de que si generamos algún juego, ¿cierto?, podamos probarlo entre nosotros para verificar esta efectividad que pueda tener. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero que todo, valorar esta diversidad de niños que tenemos hoy en día en el aula, por distintos conceptos, ya sea porque es un no lector, está con una lectura incipiente, tiene dificultades emocionales, hay dificultades de bullying, etcétera, etcétera. Toda la diversidad que podamos encontrar en este curso, nos tenemos que hacer cargo de ellos. Flexibilizar, el mensaje más importante. Si tenemos una estructura de enseñanza de lectoescritura, necesitamos flexibilizar ese mecanismo. No podemos seguir usando el mismo, tal como nos dijo Einstein, ¿cierto? Si seguimos aplicando la misma metodología, vamos a seguir teniendo niños que no comprenden lo que leen y que no tienen ningún interés por la lectura. Tenemos que diversificar el material que estamos usando. No puede ser que de kinder a primero básico se elimine el 100% del material concreto y que de pasar de hacer la letra A, por ejemplo, bailando, cantando, haciéndola en el aire, en una bandeja con sémola, etcétera, pasemos a simplemente escribirla con un papel y lápiz. Eso no puede ser más. Copiar letras en una pizarra no puede ser más. Tenemos que flexibilizar estos mecanismos y modelos de enseñanza. Es la única forma de poder trabajar este tremendo desafío de hacer que nuestros niños lean y escriban y que sigan manteniendo ese gusto por la lectura y la escritura. Colaborarnos entre nosotros. Como les decía, no lo podemos hacer solos. Y tenemos que generar esta motivación intrínseca. ¿Cómo? Haciendo que los niños se motiven con la lectura. Aquí les voy a dar más ejemplos. ¿Cómo hacemos esto? Permitir y promover el material concreto y diversificado. No eliminemos el material. No estamos necesariamente infantilizando a los niños. No le estamos quitando posibilidades de desarrollar su pensamiento, sino que todo lo contrario, lo estamos fomentando. Estamos haciendo que los niños utilicen estos materiales para reforzar su aprendizaje. Con todo material concreto, con actividades como los escape room. Todo lo que tenga gamificación va a ayudar a esto. Permitir la elección de los tipos de texto es fundamental, no obligarlos a leer, que no lo vean como una tarea simplemente que yo leo y respondo preguntas y ya. Tiene que desarrollar este gusto y el placer por la lectura y la escritura. Por lo tanto, leer y escribir jugando, que no sea una tarea tediosa, entre otras cosas. ¿Qué otras cosas podemos usar? Propiciar el gusto por la lectura por sobre la decodificación. Y aquí quiero ser súper clara. No estoy diciendo que eliminamos la decodificación y demonizamos ciertos modelos de enseñanza, ¿cierto? Sino que vincularlos. No podemos solo abran el libro en la página tanto, lea el cuento y responda las preguntas y tenemos que llegar al final de este texto porque si no, no funciona el método. Eso no va a funcionar con los niños diversos que tenemos hoy en día.
Por eso tenemos que ampliar esta posibilidad y propiciar el gusto por la lectura por sobre la decodificación. Atender todos los intereses de los estudiantes, y eso se relaciona con el gusto por la lectura. Generar desafíos o retos, como aparece aquí en la imagen. Tipos de texto que puedo leer, o a lo mejor leer un texto más simple, después otro más complejo y después otro más difícil, pero que sean desafiantes para los niños. Poner énfasis en lo que me permite hacer si leo y escribo, y no solo porque tengo que hacerlo y porque es una tarea, sino que los niños entiendan de qué es lo que me va a permitir hacer si logro leer comprensivamente y si logro escribir de manera adecuada, que le tomen el sentido a estas acciones. Bien, vamos a repasar los mensajitos para ver si los escribieron bien y a ver si llegamos al mensaje final. Ya. ¿Ese está bien? ¿Está registrado? Perfecto. Segundo mensajito, B1 a 3, registrado. Perfecto. Ese no tiene. Ahí tenemos el tercer mensaje. ¿Sí? El cuarto mensaje está ahí. Este es un poquito más largo. A1, A4, C3, D2. Veamos si es que hay otro mensajito por ahí escondido. Ahí hay otro. Ese es el orden. De 10 a 1. Ese es el siguiente mensaje. B1 a 2, C3, D2. Veamos si hay otro por ahí. Creo que ese era el último. Sí. Ahora a identificar qué decía el mensaje. Un par de minutitos. Para que puedan anotarlo. Ojalá lo logren, estoy cruzando los dedos. Confío en ti, Claudia González, te veo muy concentrada. ¿Sí? La clave. No, No digo lo voy a escribir. todavía. Quiero Voy a saber escribir. si ya han logrado llegar algunos. ¿Cómo van con esto? Bien, ya. Súper. Vamos a revelar entonces el mensaje, a ver qué decía el mensaje, a ver si la ¿Sí? Ya, ¿Sí? veamos. Dice, la clave es el gusto por la lectura y la escritura. ¿Bien? ¡Eh! ¿Lo logramos? Súper, súper. Bien, chicas y chicos, les agradezco mucho la participación y como dice el mensaje, bueno, aquí hay dos mensajes ocultos en realidad. Uno es el evidente que es la clave es el gusto por la lectura y la escritura y por otro lado, utilizar este tipo de estrategias
de descifrar códigos, por ejemplo, y que los niños no se den cuenta que están leyendo de cierta forma o que están escribiendo de otra forma. El hecho de tener estrategias de usar mensajitos para poder entregarle a un compañero, inventar códigos, buscar tesoros, leer instrucciones de algún juego de mesa. O sea, la consigna aquí principal es no dejar de utilizar material concreto, porque el material concreto, además de fortalecer el gusto por la lectura, que ya sabemos que es tremendamente fundamental y es lo que nos va a generar comprensión lectora real a largo plazo, y no solo como un resultado inmediato, ¿cierto? Tenemos que fomentar esto. Y el hecho de trabajar en juegos de mesa, por ejemplo, o en juegos de este tipo, de descifrar códigos, también fortalece las relaciones entre ellos, que también es algo que está muy descendido hoy en día. La empatía, el trabajo colaborativo es muy complejo. Por lo tanto, tenemos que fortalecer en esta instancia que los niños se vayan uniendo y vayan participando en este tipo de acciones para fortalecer la lectoescritura de una manera más entretenida, más cercana también, y como les digo, evitar a toda costa el uso solo de mecanismos que trabajan la decodificación, la letra a letra, solo por la letra a letra, y que los niños en definitiva no entienden qué es esto o para qué les va a servir. ¿Sí? ¿Lo logran aprender? Sí. ¿Logran tener buenos resultados en el CIMSE? Probablemente. Pero a la larga ya sabemos que no va a ser efectivo para lo que nosotros realmente necesitamos. Eso, chicos. Acá están también, bueno, tenemos, yo dejé el espacio también para hacer comentarios, pero no sé si hay preguntas o también les doy el link si quieren plasmar algunas ideas. Tatiana, Nicole Alegría nos había dejado ahí un comentario hace un rato ¿Ya? atrás. No sé si Nicole todavía está conectada y no le podemos abrir micrófono para que nos cuente. Nicole Alegría. Sí, sí, acá estoy. ¿Se escucha? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Sí, yo Hola, había buenas. escrito en el chat que concuerdo 100% con lo que mencionaba Tatiana, porque debemos flexibilizar sí o sí nuestras prácticas, o sea, en todos los niveles, no solamente en educación básica o en preescolar, ¿no? Sino que hasta nosotros que trabajamos con estudiantes de educación superior, estas estrategias que ya nos demostró en este momento nos sirven demasiado, o sea, en todos los niveles tenemos necesidades, tenemos estudiantes que requieren que mantengamos su atención concentrada. Entonces, de verdad encontré que el taller estuvo muy atingente, fue muy bueno. Felicitaciones, Tati, de verdad estuvo excelente. Gracias, Nicole. Ahí les dejé un link también, no sé si estoy proyectando en realidad, lo voy a revisar. Sí, estás proyectando. Sí, en Padlet, para que puedan contar experiencias, ideas, como para poder hacer también una especie de comunidad de aprendizaje pequeñito. No sé si saben usar el Padlet, acá por ejemplo está el signo de más, para poder, yo voy a escribir algo para mostrarles. Le voy a poner el gusto por la lectura. Si se fijan acá ustedes pueden colocar también imágenes, link, todo lo que se les ocurra, y va a quedar ahí como un muro, ¿ya? No sé si hay Sí, más tenemos. preguntas o comentarios. Sí. Yasna tiene una pregunta. Buenas tardes, bueno, agradecer por el taller, ya voy por el tercero de esta semana, ha sido bastante significativo, pero creo que yo siempre he dicho, las educadoras diferenciales, tenemos otra onda. La forma en cómo entregamos la información, que sea entretenida, didáctica, que cautive la atención de quienes estamos. Yo creo que la mayoría nos encantó. No es una presentación plana, por así decirlo. Pero me gustaría, más que nada, preguntarle el tema de usted que está a cargo del tema de la carrera, si usted sabe algún tipo de información sobre la parte administrativa por las que tenemos las educadoras diferenciales, porque yo personalmente me dedico a hacer mucho lo que usted hace. Yo, de hecho, a mis colegas de básica les promoví Canva.
hagamos las presentaciones de las clases en Canva, porque podemos hacer muchas cosas, las guías las hacemos en conjunto, pero lo que usted dice, para la educadora nosotros las podemos hacer, pero nos quedamos muy atrasadas en la parte administrativa. O sea, las carpetas, los registros pasan susto porque las horas de coordinación o son para crear material o son para ponernos al día. Y yo lo que siempre he manifestado, y no sé si alguien sabe si en algún momento a nosotros se nos va a eliminar un poco la parte administrativa, o ser un solo informe, pero que nos permita tener más opción para crear todas estas cosas, porque para hacer una presentación en Canva uno lo puede manejar, pero te implica tiempo, dedicación, no es llegar y hacer algo, el material, igual. Entonces, no sé si usted tiene, yo siempre he tratado de buscar información que alguien me dé una respuesta, si va a llegar algún momento donde no tengamos tanto agobio. Es muy difícil tu pregunta, la verdad, porque si bien se han establecido estrategias, metodologías, ¿cierto? Se ha propiciado la diversificación del decreto 83, cosa que hemos visto dentro de las mismas escuelas, de los mismos colegios, que no se aplica, lamentablemente, aun cuando está dirigido desde el decreto, ¿cierto? Mandatado desde el decreto, no se aplica, seguimos con las mismas estructuras y las mismas metodologías de enseñanza. De hecho, esto se puede hasta complicar un poquito más, porque con el hecho de estar recibiendo más niños con dificultades, por ejemplo, los mismos niños con TEA que están aumentando considerablemente, esto hace que tengamos que recurrir a más tiempo para poder establecer ciertas estrategias, trabajar con los profesores de educación básica, con las educadoras de párvulo. Se supone que el hecho de subir todo este material al sistema, y que de hecho se han reducido también la documentación, los formularios, ¿cierto? Porque cuando comenzamos los formularios eran muchos más, pero aún así no es suficiente. Y lo veo complejo, de que se pueda llegar a reducir tanto. Es la pelea eterna, la verdad, y está muy complejo. Es que se pierde mucho tiempo. Y al fin y al cabo yo siempre digo, yo me esmero en hacer mis clases, pero si llega la superintendencia yo me iría presa mañana, al tiro, porque mis documentos están incompletos, no por un tema de que uno no alcanza, sino que realmente no alcanza el tiempo. Como que se va el tiempo en lo urgente, que es el papeleo, ¿cierto? Y no nos queda el tiempo principalmente para generar estrategias. Y por eso también menciono las comunidades de aprendizaje. Ojalá tener un drive, por ejemplo, donde los profesores puedan ir subiendo material, se me ocurrió esto, le saco una foto, lo subo, o encontré esto en internet, lo subo también al drive, y que en algún momento los profesores, si se quedan sin ideas, voy a ir al drive a buscar material para primero básico, a ver qué hizo mi colega, qué le resultó, pero generar este apoyo, porque como te digo, uno a uno, difícil lograrlo con el tiempo que tenemos y que sabemos que nos falta. Entonces, por eso es importante generar esta estrategia de comunicarnos, de apoyarnos, y de que si a mí no se me ocurre ninguna idea hoy, mi compañero se le ocurre y me da la idea y la fortalecemos. Hacemos material concreto que nos pueda servir año a año con distintas actividades, y no nos matamos tampoco haciendo miles de materiales. Utilizar en el buen sentido de la palabra a practicantes que llegan a nuestros centros educativos. Son una mano de ayuda súper importante, de sentirlos como un apoyo, una ayuda que llega a la sala, a generar material, a generar estrategias, y no sentirlos como una dificultad más, sino como un apoyo. Pero para eso necesitamos este trabajo colaborativo. Tatiana, teníamos una pregunta de Mónica Silva. Mónica, ¿tienes la palabra? Hola. Hola, Mónica. Les quería compartir en mi casa. Hola, desde el año pasado tuve niños, y como decía la presentadora, el tema de utilizar material concreto también me fue súper útil en el sentido, por ejemplo, en escritura en carro, imprimir un texto que ya habían redactado y después compararlo con la misma noticia, por ejemplo, que hayamos revisado.
Y este año trabajé con un segundo básico, o sea, ahora fue práctica, el año pasado fue trabajo. Este año en la práctica, con segundo básico, trabajé mucho con adivinanzas, con canciones, y también con este tema de muchos niños que son más inquietos, tenía 2 estudiantes que eran muchos, entonces imprimí textos que los puse en el piso grande. Entonces ellos tenían que reconocer palabras, reconocer comienzos, reconocer finales. Me fue como súper útil el tema del juego y también preguntarles qué querían hacer, que era como también dentro de la presentación, así que quería como compartir eso, también el uso de letras móviles, cuando también están partiendo y ver, hay algo súper importante en el tema de la escritura, que los estudiantes puedan validar su escritura como hay una comparación con el dibujo, ¿cierto? Que nosotros cuando vemos que un niño dibuja, por ejemplo, con palitos, nosotros decimos está en proceso, ¿cierto? Está aprendiendo. Y hay una escritora, ¿cierto? Una investigadora que se llama Emilia Ferreiro, que ya menciona el tema de validar las escrituras que realizan los estudiantes. Entonces también nosotros como papás, como docentes, cuando el estudiante escribe otra palabra, ¿cierto? Motivarlo, ¿cierto? Ya, ¿qué nos faltó de esta letra? Ocupemos estas letras móviles. Aquí te entrego la palabra, por ejemplo, no sé, una palabra más, por ejemplo, cielo. ¿Qué te falta? Y aquí tenemos la letra de la palabra cielo. ¿Cómo lo ordenarías tú? Entonces, todo ese trabajo, como mencionaba ella, me pareció súper bueno en cuanto a las últimas imágenes que compartió, de todos estos recursos, ¿cierto?, que podemos usar. Y para el niño es súper entretenido. Así que eso, un poquito desordenada mi idea, pero quería compartir eso. Muchas gracias, Mónica. Sí, ahí tú apuntaste un tema importante que yo no lo mencioné acá por el tiempo, pero también tenemos una cierta obsesión con la escritura caligráfica, de que sea bonita, redonda, perfecta, ¿cierto? Y sabemos ya que la escritura manuscrita no es muy inclusiva, porque hay muchos niños que les cuesta desarrollar esta escritura, entre comillas, bonita, ¿cierto? Y por lo tanto no obsesionarnos con eso. Lo importante acá es que el niño escriba. Si no escribe tan bonito de lo que nosotros pudiésemos esperar, no importa, pero no generemos este miedo o esta traba de escribir, porque finalmente los niños simplemente dejan de escribir, no se esfuerzan más por hacer que esta letra quede redonda, ¿cierto? Sino que dejan de escribir. Y ese no es nuestro objetivo es que escriba. Si no escribe tan bonito, no importa, pero que vaya desarrollando la escritura y generar motivación para que continúe y persista en esa actividad. Sobre todo los que tienen mayores dificultades motoras y que les cuesta más, porque eso los frustra y finalmente dejan de persistir en la tarea. Verónica, Exacto, creo sí, que... Verónica. Muchas gracias. Gracias, Gracias a ti, Mónica. Mónica. De hecho, los que pudieron estar en el taller de la mañana, se tocó precisamente este tema y se llegó a la misma conclusión. El taller de lectoescritura de la mañana. Verónica, la palabra es tuya. Hola Santiago. Hola. Tatiana, buenas tardes. Mira, ayer estuve en un taller con un profesor de la iniciación a la lectura, a la escritura, es decir, y quería saber tu opinión respecto a la escritura imprenta y manuscrita que se le enseña a los niños. A tu parecer, ¿cuál sería más fácil para los niños o la más adecuada para que ellos puedan comenzar su proceso de escritura? La más fácil, de acuerdo a los procesos grafomotrices, es la escritura en imprenta, porque para los niños es más fácil hacer los trazos rectos. Los trazos rectos son más sencillos. Se comienza cuando uno está haciendo un trabajo grafomotriz, ya de motricidad fina y ya de empezar con los alógrafos, los arabescos, primero, que son como rayas, ¿cierto? Que están recién iniciando los niños a su desarrollo motriz de la mano, su coordinación óculo-manual también. Los trazos rectos son los más sencillos y después eventualmente empiezan a hacer trazos curvos y los van mezclando. Entonces el más sencillo de por sí es el trazo recto, por lo tanto la letra imprenta. Ahora, la letra manuscrita, cuando hablamos ya de un trazo curvo, ¿cierto? Genera otros procesos que también son importantes de trabajar. Por eso no podemos eliminarlo al 100% tampoco, solo que si vemos que un niño desarrolla muy bien la escritura en imprenta y se entusiasma con ese tipo de escritura,
¿realmente es necesario trabajar la Sí, manuscrita esa o era mi duda. obligarlo a trabajar ese tipo de escritura si en realidad le entusiasma y escribe bien con la imprenta y eventualmente va a tener una personalidad su escritura? Y a lo mejor esa es su forma de escribir a futuro y mantener la imprenta, porque hay personas que finalmente deciden escribir de esa forma. Pero como te digo, nada es blanco y negro en el sentido de me quedo solo con esto. Se podían trabajar las dos. Se pueden trabajar las El dos. profesor el día de ayer hablaba sobre que era importante la letra cursiva para detectar problemas más adelante, por la separación de cada palabra, Claro, pero al separarla. claro, porque ahí, claro, como es ligada, ¿cierto? Mm, Se pueden evidenciar ciertas dificultades, pero en la escritura en imprenta igual se pueden detectar, porque ahí estamos ya. hablando de una conciencia de palabra, que es algo que tiene que Mm, estar trabajado desde mucho antes. Entonces, en realidad, si el niño efectivamente tiene una dificultad en la conciencia de palabra, o sea, que no logra identificar cuándo termina y empieza una palabra, ¿cierto? Se puede identificar desde la imprenta y desde la cursiva. Yo diría ya. que la cursiva es más importante porque dentro de todo este trabajo cognitivo que realizan los niños, implican mayores procesos. Por lo tanto, porque yo coordino una planificación, ¿cierto? Llevo esta escritura morfosintácticamente correcta, con las palabras, ¿cierto? Con la estructura, pienso en a quién va dirigido el mensaje, lo escribo, y al momento de hacerlo en manuscrita, también trabajo los procesos motores. Entonces, es algo más que le agrego a este trabajo cognitivo de razonamiento que eventualmente nos va a seguir fortaleciendo y ayudando, sin duda. Pero como te digo, no es el único camino, no es el que necesita el niño sí o sí, porque como te digo, nuestro objetivo con la escritura es que escriba, se Ya. comunique, desarrolle buena escritura, y si le motiva más una letra que otra, dejémoslo. Ya. Gracias, Tatiana. De nada. Tatiana, Miguel seguramente quiere complementar lo que estás planteando. Miguel, Miguel, por buenas. favor. Hola, muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, Sí, te Sí, ya. escuchamos. Oye, ha causado sensación esto que conversamos en el taller del día martes sobre la hipo y la hipersegmentación léxica como un proceso psicolingüístico. Yo comparto plenamente contigo esto de que el individuo tiene que escribir con la letra que le salga más fácil. De hecho, hasta yo planteaba que la escritura a mano ya era como un acto del pasado, porque ya todo el mundo teclea. Probablemente los niños sepan escribir en el teclado con los pulgares más rápido que un adulto. Y yo creo que lo que tú has mencionado sobre esto de hacer que la lectura y la escritura sea una actividad que no tenga disgusto para el estudiante es la clave esencial. Nosotros podemos, como adultos y como profesores, podemos detectar debilidades en el proceso lector o de escritura y que dependiendo de los instrumentos que tengamos vamos a poder hacer una rectificación al proceso, pero en este caso se trata de que nosotros mismos impongamos algo porque creemos que es mejor o peor. Yo creo que siempre el método se adecua al estudiante y no al revés. Exactamente. Estaba pensando cuando la profesora estaba exponiendo su consulta, en otros tipos de grafía, que son más complejas que la imprenta y que la cursiva, y probablemente la gente puede hacer. Pero hoy día sería ocioso escribir en una letra como gótica. Y sería muy difícil de implementarla. Y la pregunta final de mi vida sería: ¿para qué? ¿Te das cuenta? Hoy día es lo mismo. Nosotros visualmente le proyectamos a nuestros estudiantes 4 representaciones de una letra, porque la vamos a usar en cursiva, la vamos a usar en imprenta, la vamos a usar en teclado, etcétera.
finalmente nosotros tenemos que propiciar que la actividad de lectura y escritura sea grata y adaptarnos a lo que los niños necesitan, porque en el fondo todos escribimos distinto, todos mezclamos letras, todos mezclamos grafías, y eso no nos hace ni mejores ni peores personas. Al contrario, como tú bien decías, Cristiana, es la personalidad de cada quien la que se refleja por las letras. Evidentemente están los perjuicios del pasado, el área de letra bonita, que cómo era posible. Bueno, hoy día no está escrita a mano, todo el mundo teclea. Eso, quería hacer esta observación a propósito de un hito que pasó el día martes, en la mañana se volvió a conversar y de vuelve a estar al baile. Entonces me da la impresión que sigue siendo un tema muy relevante y probablemente deberíamos abordar de forma más intensa. Sí, es que... Por tu presentación. Sí, es que de hecho si seguimos implementando estrategias de enseñanza de la lectoescritura donde la caligrafía es un tema relevante y los niños tienen que estar con el cuaderno de caligrafía copiando letras o escribiendo de manera cursiva obligatoriamente, estamos muy mal. Tenemos que diversificar esta forma de escribir y en ese sentido, si finalmente obligar a un niño a escribir de manera cursiva está haciendo que el niño deje de escribir, es lo peor que nos puede pasar. Por cierto, oye, una última cosa. Efectivamente, a veces nos quedamos solamente en la estructura de su superficie, ya sea en la lectura o en la escritura. Porque, por ejemplo, en los procesos de escritura ya en adultos, fíjense que la ortografía no es un criterio de corrección. Los criterios son otros: la coherencia, el uso de conectores, el conocimiento de la finalidad comunicativa y un montón de cosas que son mucho más complejas, porque al final del día el corrector de escuela, por ejemplo, nos puede hacer la revisión y nos puede poner una coma o un punto que nos falte, pero a veces nos quedamos por encima y nos olvidamos de lo importante. Así es, por eso tenemos que atender a la diversidad y como bien decía Miguel también, como los chicos tienen preferencias en usar métodos digitales, no quitarles esa posibilidad, sobre todo como mencioné en un momento, de que si finalmente va a implicar que el niño deje de escribir, no es nuestro método más efectivo, claramente. Ahí tenemos que propiciar la escritura y que sea placentera, que les haga sentido finalmente a los niños. ¿Sabe que Paulina Inostroza, estás conectada todavía? Porque ella nos contaba una historia que podría ser, nos contaba ahí, nos relataba lo que ella había hecho. Gracias, Miguel, por la Hola, intervención. sí, sí, Paulina. disculpen, acabo de parar el auto porque venía manejando. Sí, bueno, les comparto esa dirección de podcast. Bueno, yo antes era muy, el tema de la ligada, bueno, llevo 22 años en educación y siempre la ligada fue un tema desde años. Y siempre en todas las capacitaciones que he ido o cursos que he hecho, siempre hago la pregunta que todos hacemos: ¿cuál es la más efectiva, letra ligada o letra imprenta script? Y al final todo el mundo tiene sus distintas posiciones, pero siento que al pasar los años, como ustedes recién estaban comentando, el tema de la tecnología, de las pantallas, de alguna manera, ha ido cambiando un poco esa percepción. Entonces, yo la verdad que soy súper flexible ahora con el tema. Sí les presento la letra ligada a los niños, porque siento que tienen que tener la oportunidad de conocerla, de saber cuál es, pero al final cada niño elige la letra que más le acomoda, porque los niños con dificultades tienden a tener más dificultad de la letra ligada. ¿Sí? Y después de escuchar este podcast de Delia, como que quedé reflexionando y pensando al respecto. Por eso ahora como que no me caso con nada en realidad, y no hay autores que tampoco se pongan de acuerdo. Hay autores que dicen letra ligada, otros dicen imprenta, entonces al final yo creo que es lo que a uno le puede resultar mejor en la práctica, en el aula con los niños, ahí mismo. Así que eso. Gracias, Paulina. Efectivamente, Sí, muchas gracias. tenemos que cuestionar cuál es nuestro objetivo. ¿Nuestro objetivo es que escriba lindo o nuestro objetivo es que escriba, que se comunique a través de la escritura? Y si ese es nuestro objetivo, que en realidad ese es el que deberíamos pensar, ¿cierto? Mirar,
tenemos que permitir todas estas múltiples opciones de escritura finalmente, y no obligarlos a nada, sino que fomentar que exista una escritura creativa. No sé si hay más Sí. preguntas. No, estamos, y de hecho estamos justo en la hora, así que estamos muy bien, muy bien. Pero ha sido... Ahí Paulina nos está mandando el link de este podcast que ella mencionaba. Miguel, ahí está aplaudiendo. Yo creo que representa a muchos de los que están en el chat. Sí, Paulina también nos dice que está muy, muy interesante. Así que, Tatiana, muchas gracias por aceptar esta invitación. Sí, Hemos yo tenido perdón, Santiago, Sí. me quiero tomar también un minutito para agradecer todos los mensajitos que dejaron ahí en el Padlet. Les agradezco todos los comentarios, ahí se pueden ir intercambiando también experiencias, ideas también, que eso es súper importante, generar este tipo de acciones de comunidad finalmente, y agradecerles a todos por participar y por estar aquí presentes. Gracias, Tatiana. Algunas preguntas que siempre nos hacen al final: ¿dónde va a estar el material? ¿Nos van a llegar la presentación? Todo el material nosotros lo vamos a publicar en el sitio Escuela Abierta, que es el portal donde nosotros subimos después todos los videos de los talleres. Así que cuando estén publicados los talleres les vamos a avisar. Tenemos cuentas de correo. Así que me preguntan desde cuándo. En general nos demoramos como un mes para la edición de todos los videos. Recuerden que son 22 videos los de la escuela de invierno, así que eso va a un proceso de edición. Así que nos demoramos más o menos unas 3 o 4 semanas, y eso después ya se publica y está disponible para ustedes. Cuando eso suceda, obviamente les vamos a avisar para que ustedes lo puedan visitar. Así que gracias Tatiana, gracias a todos y a todas las que participaron. Está muy nutrido ahí el muro con muchos aportes, así que fue una muy buena experiencia para poder compartir. Y antes de hay más aplausos ahí Nicole multiplicó los aplausos, fueron muchos. Bien, quiero dejarlas invitadas a la última parte de la escuela de invierno. Nosotros tenemos a las 5 de la tarde, un poquito de tiempo más, el último taller que se llama, que tenemos 2 talleres para la tarde, uno de inteligencia artificial, las que quieran seguir profundizando sobre ese tema, y tenemos otro taller sobre estrategias de atención en el aula para responder a las necesidades educativas derivadas del TEA. Esos son los 2 talleres que tenemos, y con esos son los talleres que cierran estos 3 días de ciclos de talleres. Así que los dejamos cordialmente invitados a esto, a cualquiera. Nos vemos a las 17, nos dice Leonor. Bien, Leonor. Yo voy a estar en el de inteligencia artificial, Silvana va a estar con el taller de TEA, ahí con el equipo de la carrera de educación diferencial, así que nos vamos a dividir con Silvana, que también es la colega con la que organizamos el evento. Así que para los que vayan a optar por inteligencia artificial, ahí nos volvemos a ver. Si no, es lo más probable que ustedes se vuelvan a encontrar en el otro taller con Silvana Arriaga. Así que muchas gracias a todos. Veo a Daniela que ahí encendió la cámara. Gracias, Daniela. Bien. Muchas gracias. Lorena también, Claudia, siempre un gusto. Norma, qué bueno que he estado por acá. Roberto, bien, excelente. Claudia Rivas, gracias. Nos vemos entonces a las 5.